Un curso de milagros. Capítulo 30. Segunda parte. El nuevo comienzo. 5. El único propósito. El mundo real es el estado mental en el que el único propósito para el mundo es el perdón. El miedo ha dejado de ser el objetivo, pues escapar de la culpa se ha convertido ahora en la meta. Se reconoce el valor del perdón, que pasa a ocupar el lugar de los ídolos, los cuales dejan de perseguirse porque ya no se les atribuye ningún valor a sus regalos. No se establecen reglas fútiles, ni se le exige a nada ni a nadie que cambie y se amolde al sueño de miedo. Por el contrario, hay un deseo de querer comprender todas las cosas creadas tal como realmente son. Y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas. En este mundo se piensa que el entendimiento se consigue mediante el ataque. En el mundo real es evidente que atacando es como se pierde, y se reconoce claramente la insensatez de tener como objetivo a la culpabilidad. En dicho mundo no se desean los ídolos, pues se entiende que la culpabilidad es la única causa de cualquier dolor. Nadie sucumbe ante su vana atracción, pues el sufrimiento y la muerte se han percibido como cosas que ya no se desean y por las cuales no vale la pena esforzarse. Se ha vislumbrado la posibilidad de liberación y se le ha dado la bienvenida, y ahora por fin se comprenden los medios por los que se puede alcanzar. El mundo se convierte en un lugar de esperanza porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz pueda ser colmada. Y nadie está excluido de esta esperanza porque todos se han unido en la creencia de que el propósito del mundo es uno que todos tienen que compartir, si es que dicha esperanza ha de ser algo más que un simple sueño. Aún no se recuerda al cielo totalmente, pues el propósito del perdón todavía necesita alcanzarse. Sin embargo, todo el mundo está seguro de que irá más allá del perdón y de que solo seguirá aquí hasta que éste se consuma perfectamente aquí. Ese es su único deseo. Todo temor ha desaparecido, porque él está unido a sí mismo en su propósito. Su esperanza de felicidad es tan segura y constante que apenas puede seguir esperando aquí por más tiempo, con los pies aún tocando la tierra. Aún así, se siente feliz de poder esperar hasta que todas las manos se hayan unido y todos los corazones estén listos para elevarse e ir con él, pues así es como se prepara para dar el paso con el que se trasciende el perdón. El paso final lo da Dios porque únicamente Él pudo crear un Hijo perfecto y compartir su paternidad con Él. Nadie que no se encuentre en el cielo puede entender esto, pues entenderlo es en sí el cielo. Incluso el mundo real tiene un propósito que se encuentra por debajo de la creación y la eternidad, pero el miedo ha desaparecido de él porque su propósito es el perdón, no la idolatría. Y así, el Hijo del Cielo está listo para ser quien es, y para recordar que el Hijo de Dios sabe todo lo que su Padre entiende, y que lo entiende perfectamente junto con él. El mundo real ni siquiera se aproxima a eso, pues ese es el propósito de Dios y solo de Dios, si bien se comparte totalmente y se logra perfectamente. El mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que aunque todavía se perciben, ya no se desean más. Cuán felizmente los puede abandonar la mente que ha comprendido que no son nada, que no están en ninguna parte y que no tienen ningún propósito. Pues sólo entonces se puede entender que el pecado y la culpabilidad no tienen propósito alguno y que no significan nada. De esta manera es como el propósito del mundo real se lleva dulcemente hasta tu conciencia para que reemplace al objetivo de pecado y culpabilidad. Y el perdón purifica felizmente todo lo que se interponía entre tu imagen de ti mismo y lo que realmente eres. Sin embargo,
Dios no necesita crear a su Hijo nuevamente para que a éste se le restituya lo que es suyo. Jamás existió brecha alguna entre tu hermano y tú, y el Hijo de Dios volverá a saber lo que supo cuando fue creado. Cuando dos o más hermanos comparten un mismo propósito en el mundo del miedo, se encuentran ya en el umbral del mundo real. Puede que aún miren atrás y piensen que ven un ídolo que todavía desean, mas su trayectoria ha sido ya firmemente trazada en dirección contraria a la de los ídolos, hacia la realidad. Pues cuando se dieron la mano, fue la mano de Cristo la que tomaron, y contemplarán a aquel de cuya mano van asidos. La faz de Cristo se ve antes de que se pueda recordar al Padre, pues éste permanece en el olvido hasta que su Hijo haya llegado más allá del perdón, hasta el amor de Dios. El amor de Cristo, no obstante, se acepta primero, y entonces aflora el conocimiento de que ambos son uno. Cuán fácil y ligero es el paso que te saca de los estrechos confines del mundo del miedo una vez que has reconocido de quién es la mano de la que vas asido. Tienes a mano todo lo necesario para poder alejarte del miedo para siempre con certeza perfecta y para seguir adelante y llegar lo antes posible a las puertas del cielo, pues aquel de cuya mano vas asido solo estaba esperando a que te unieras a él, y ahora que has venido, ¿se demoraría en mostrarte el camino que debes recorrer contigo? Su bendición descansa sobre ti tan indudablemente como el amor de Dios descansa sobre él. Su gratitud hacia ti sobrepasa tu entendimiento, pues le has permitido liberarse de sus cadenas para que juntos os dirijáis a la morada de su Padre. Un viejo odio está desapareciendo del mundo, y con él va desapareciendo también todo miedo y rencor. No vuelvas la vista atrás, pues lo que te espera más adelante es lo que siempre anheló tu corazón. Renuncia al mundo, pero no con una actitud de sacrificio, pues nunca lo deseaste. ¿Qué felicidad que alguna vez buscaste en él no te ocasionó dolor? ¿Qué momento de satisfacción no se compró con unas monedas de sufrimiento y a un precio exorbitante? La dicha no cuesta nada, es tu sagrado derecho, pues lo que pagas no es felicidad. Que la honestidad te acelere en tu camino y que al contemplar en retrospectiva las experiencias que has tenido aquí, no te dejes engañar. Por todas ellas hubo que pagar un precio descomunal y sufrir penosas consecuencias. No mires atrás excepto con honestidad, y cuando un ídolo te tiente, piensa en lo siguiente. Jamás te dio un ídolo cosa alguna, excepto el regalo de la culpabilidad. Cada cosa que te dio se compró con la moneda del dolor, y nunca fuiste únicamente tú quien pagó por ella. Sé pues misericordioso con tu hermano, y no aceptes nunca un ídolo irreflexivamente, ni olvides que tu hermano pagará el costo al igual que tú, pues se demorará cada vez que tú vuelvas la vista atrás y no percibas de quién es la amorosa mano de la que vas asido. Mira pues solo hacia adelante y camina lleno de confianza, con el corazón latiendo felizmente con la esperanza y no palpitando con temor. La voluntad de Dios reside para siempre en aquellos cuyas manos están unidas. Hasta que se unieron pensaban que Él era su enemigo, mas cuando se unieron y compartieron un mismo propósito, les fue posible entender que su voluntad es una, y así la voluntad de Dios no puede sino llegar hasta sus conciencias. Y no van a poder seguir olvidándose por mucho más tiempo de que no es sino la suya propia. 6. La justificación del perdón. La ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo y con esto también es como lo logrará. Con esto se intercambiarán los sueños de terror por el mundo real, pues es en esto donde yace el perdón, lo cual es tan solo natural.
No se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque y donde el ataque estaría justificado, pues eso querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra ahí. Eso no es perdón, ya que supondría que, al reaccionar de una manera que no está justificada, tu perdón se ha convertido en la respuesta al ataque que se ha perpetrado. Y así el perdón no habría sido apropiado al haberse concedido donde no era debido. El perdón está siempre justificado, sus cimientos son sólidos. No perdonas lo imperdonable ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. La salvación no reside en que a uno le pidan responder de una manera antinatural que no concuerda con lo que es real. En lugar de ello, la salvación solo te pide que respondas adecuadamente a lo que no es real, no percibiendo lo que no ha ocurrido. Si el perdón no estuviera justificado, se te estaría pidiendo que sacrificaras tus derechos cuando devuelves perdón por ataque, mas se te pide simplemente que consideres el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción basada en un error que, por ende, no es más que una petición de ayuda. El perdón es la única respuesta cuerda, pues impide que tus derechos sean sacrificados. Este entendimiento es el único cambio que le permite al mundo real alzarse para ocupar el lugar de los sueños de terror. El miedo no puede surgir a menos que se justifique el ataque, y si éste tuviera una base real, el perdón no tendría base alguna. El mundo real se alcanza cuando percibes que aquello en lo que el perdón se basa es completamente real y está plenamente justificado. Mientras creas que el perdón es un regalo inmerecido, no podrás sino reforzar la culpa que quieres perdonar. El perdón que no está justificado es un ataque, y eso es todo lo que el mundo puede jamás ofrecer. Puede que algunas veces perdone a los pecadores, pero sigue siendo consciente de que han pecado, de modo que no se merecen el perdón que se les concede. Este es el falso perdón del que el mundo se vale para mantener viva la sensación de pecado, y puesto que se considera que Dios es justo, parece imposible que su perdón pueda ser verdadero. De este modo, el temor a Dios es el resultado inevitable de considerar que el perdón es algo inmerecido. Nadie que se considere a sí mismo culpable puede evitar sentir temor a Dios, pero se salva de este dilema si perdona. La mente tiene que considerar al Creador tal como se considera a sí misma. Si puedes ver que tu hermano es digno de perdón, es que has aprendido que tú tienes el mismo derecho a ser perdonado que él. Y no pensarías que Dios tiene destinado para ti un juicio temible que tu hermano no se merece, pues la verdad es que tú no mereces ni más ni menos que él. Todo perdón que se considera merecido sana, pues le otorga al milagro la fuerza para pasar por alto las ilusiones. Así es como aprendes que tú también tienes que haber sido perdonado. No hay ninguna apariencia que no pueda pasarse por alto, pues si la hubiera, sería necesario que primero hubiese algún pecado que estuviera más allá del alcance del perdón. Tendría que haber algún error que fuera más que una simple equivocación, un tipo especial de error que fuese inmutable y eterno y que estuviera más allá de cualquier posibilidad de corrección o escape. Tendría que haber un error capaz de deshacer la creación y de construir un mundo que pudiera reemplazarla y destruir la voluntad de Dios. Solo si esto fuera posible, podría haber algunas apariencias capaces de ser inmunes al milagro y de no ser sanadas por él. No hay prueba más contundente de que lo que deseas es la idolatría que la creencia de que hay algunas clases de enfermedad y de desdicha que el perdón no puede sanar. Esto quiere decir que prefieres conservar algunos ídolos y que todavía no estás completamente listo para abandonarlos todos. Y así piensas que algunas apariencias son reales y que no son apariencias en absoluto. No te dejes engañar con respecto al significado de la creencia fija, según la cual algunas apariencias son más difíciles de pasar por alto que otras,
pues eso siempre significa que crees que el perdón tiene límites, y te habrás fijado una meta en la que el perdón es parcial y en la que puedes liberarte de la culpa solo en parte. ¿Qué otra cosa puede significar esto sino que el perdón que te concedes a ti mismo, así como a todos los que parecen estar separados de ti, es falso? Tiene que ser verdad que o bien el milagro cura toda clase de enfermedad, o bien no cura en absoluto. Su propósito no puede ser juzgar qué formas son reales y qué apariencias verdaderas. Si se tuviera que excluir una sola apariencia de la curación, habría una ilusión que formaría parte de la verdad, y no podrías escapar totalmente de la culpa, sino solo en parte. Tienes que perdonar al Hijo de Dios completamente, pues de lo contrario, conservarás una imagen de ti mismo fragmentada y seguirás temiendo mirar en tu interior y encontrar allí tu liberación de todos los ídolos. La salvación descansa en la fe de que es imposible que haya alguna clase de culpa que tú no puedas perdonar. Por lo tanto, no hay ninguna apariencia que hubiese podido ocupar el lugar de la verdad con respecto al Hijo de Dios. Contempla a tu hermano con el deseo de verlo tal como es, y no excluyas ninguna parte de él de tu deseo de que se cure. Curar es hacer íntegro, y a lo que es íntegro no le puede faltar partes que se hayan dejado fuera. El perdón consiste en reconocer esto y en alegrarnos de que no haya ninguna forma de enfermedad que el milagro no tenga el poder de curar. El Hijo de Dios es perfecto, ya que de otro modo no podría ser el Hijo de Dios, y no lo podrás conocer mientras creas que no merece librarse de todas las consecuencias y manifestaciones de la culpa. De la única forma que debes pensar acerca de él, si quieres conocer la verdad acerca de ti mismo, es así. Te doy gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. He aquí la jubilosa afirmación de que no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios, el feliz reconocimiento de que la culpa no ha triunfado, porque tú hayas deseado que las ilusiones fuesen reales. ¿Y qué es esto sino una simple afirmación de la verdad? Contempla a tu hermano con esta esperanza en ti y comprenderás que él no pudo haber cometido un error que hubiese podido cambiar la verdad acerca de él. No es difícil pasar por alto errores a los que no se les ha atribuido efectos, mas no perdonarás aquello que consideres que tiene el poder de hacer del Hijo de Dios un ídolo, pues en ese caso él se habrá convertido para ti en una imagen sepulcral y en un signo de muerte. ¿Podría ser eso tu Salvador? ¿Podría acaso el Padre estar equivocado con respecto a su Hijo? ¿No será más bien que te has engañado a ti mismo con respecto a aquel que se te dio para que lo curases a fin de que tú te pudieras salvar y liberar? 7. La nueva interpretación. ¿Cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviera sujeto a tu interpretación? Si hubiera hecho eso, el mundo no tendría significado, pues es imposible que el significado de algo cambie constantemente y que aún así sea verdad. El Espíritu Santo ve en el mundo un solo propósito, el cual es eternamente inmutable. Ninguna situación puede alterar este objetivo, sino que tiene que estar de acuerdo con él, pues sólo si el objetivo del mundo pudiera cambiar con cada situación, podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que se pensase en ella. Añades nuevos elementos al guión que escribes para cada minuto del día, y así todo lo que sucede ahora tiene otro significado. Elimina algún elemento y el significado cambiará consecuentemente. ¿Qué reflejan tus guiones, sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Y así determinas lo que es un desastre o un triunfo, un avance o un retroceso, una ganancia o una pérdida. Estos juicios se hacen en conformidad con los papeles que el guión asigna. El hecho de que, de por sí,
no significan nada, queda demostrado por la facilidad con que esas designaciones cambian a la luz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la experiencia, y luego, visto en retrospectiva, crees ver otro significado en conexión con lo que ocurrió previamente. ¿Qué has hecho realmente sino demostrar que nada de ello tenía significado alguno? Mas tú le atribuías significado a la luz de objetivos cambiantes que alteraban el significado a medida que lo cambiaban. Solamente un propósito firme puede otorgarle a cualquier acontecimiento un significado estable, pero tiene que otorgarles a todos el mismo significado. Si a cada acontecimiento se le otorga un significado diferente, quiere decir que cada uno de ellos tiene un propósito diferente, y ese sería todo el significado que tendrían. ¿Qué clase de significado sería ese? ¿Cómo puede ser que el significado de significado sea confusión? La percepción no puede estar fluctuando constantemente y al mismo tiempo tener un significado estable en alguna parte. El miedo es un juicio que nunca está justificado. Su presencia no significa nada, excepto que sirve para mostrarte que escribiste un guión tenebroso y que como resultado tienes miedo, pero no porque eso que temes tenga de por sí un significado temible. Abrigar un propósito común es el único medio por el que la percepción puede estabilizarse y por el que se le puede dar una sola interpretación al mundo y a todas las experiencias que se tienen en él. En ese propósito común, todo el mundo y todas las cosas que ves comparten el mismo juicio. Ahora no tienes por qué juzgar, pues has aprendido que a todo se le ha dado el mismo significado y te alegras de poder verlo en todas partes. Dicho significado no puede cambiar porque tu deseo es percibirlo en todas partes, inalterado por las circunstancias. Por lo tanto, se lo otorgas a todos los acontecimientos y dejas que ellos te ofrezcan estabilidad a ti. Librarte de juzgar radica simplemente en esto: todas las cosas tienen el mismo propósito, el cual tú compartes con todo el mundo. Y no hay nada en el mundo que pueda oponerse a ese propósito, pues es el propósito de todas las cosas y también el tuyo. Tener un mismo propósito pone fin a todas las ideas de sacrificio, las cuales no pueden sino atribuir un propósito para el que gana y otro para el que pierde. Sin esta idea no podría haber pensamientos de sacrificio, y es esta idea, de la que puede haber diferentes objetivos, lo que hace que la percepción oscile y el significado cambie. Con un objetivo unificado, esto se vuelve imposible, pues tu conformidad hace que la interpretación sea estable y duradera. ¿Cómo se iba a poder entablar comunicación mientras los símbolos que se usan tengan diferentes significados? El objetivo del Espíritu Santo ofrece una sola interpretación, la cual tiene significado para ti y para tu hermano, y así te puedes comunicar con él y él contigo. Cuando se usan símbolos que ambos podéis comprender, se deja de sacrificar el significado. Todo sacrificio supone la pérdida de tu capacidad de ver la conexión que hay entre todos los acontecimientos, pues si se observan por separado, no tienen ningún significado, ya que les falta la luz bajo la cual se pueden ver y comprender, y así carecen de propósito y no se puede entender cuál es su finalidad. Ningún pensamiento de pérdida significa nada, pues nadie está de acuerdo contigo con respecto a su significado. Es parte de un guión disparatado que no puede ser interpretado de manera que tenga sentido. Siempre será ininteligible. Esto no es comunicación. Tus sombríos sueños no son más que los absurdos guiones que escribes por tu cuenta mientras duermes. No trates de encontrar significado en sueños de separación. Solo los sueños de perdón se pueden compartir, pues significan lo mismo para ti que para tu hermano. No hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad, pues lo que veas no tendrá ningún significado y lo que representa cambiará.
y creerás que el mundo es un lugar incierto por el que caminas en peligro, lleno de incertidumbre. Son únicamente tus interpretaciones las que carecen de estabilidad, pues no están en armonía con lo que realmente eres. Es este un estado tan peligroso en apariencia que es imposible que no surja el temor. Hermano mío, no sigas por ese camino. Tenemos un solo intérprete, y a través del uso que él hace de los símbolos nos unimos y de esta forma todos ellos tienen el mismo significado para todos. Nuestro idioma común nos permite hablar con todos nuestros hermanos y entender con ellos que el perdón se nos ha otorgado a todos y por ende podemos comunicarnos otra vez. 8. La realidad inmutable. Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. La realidad, en cambio, es inmutable, no engaña en absoluto, y tú no puedes ver más allá de las apariencias, te estás dejando engañar. Pues todo lo que ves cambiará. Sin embargo, antes pensabas que era real y ahora crees que es real nuevamente. De este modo, la realidad se ve reducida a formas y se la considera susceptible de cambiar. La realidad, no obstante, es inmutable. Esto es lo que hace que sea real y lo que la distingue de todas las apariencias. Tiene que estar más allá de toda forma para poder ser ella misma. No puede cambiar. El milagro es un medio para demostrar que todas las apariencias pueden cambiar precisamente porque son apariencias y porque carecen del atributo de la inmutabilidad que la realidad entraña. El milagro da fe de que te puedes salvar de las apariencias al demostrar que éstas pueden cambiar. En tu hermano reside una inmutabilidad que está más allá de cualquier apariencia o engaño, mas se ve nublada por tus cambiantes ideas acerca de él, que tú percibes como su realidad. Lo que constituiría un sueño feliz con respecto a él adopta la forma de una apariencia en la que goza de perfecta salud, se encuentra completamente inmune a cualquier clase de carencia y está perfectamente a salvo de cualquier clase de desastre. El milagro es la prueba de que no está limitado por ninguna clase de pérdida o sufrimiento, ya que todo ello puede cambiar tan fácilmente. Esto demuestra que nunca fueron reales y que no pudieron haber surgido de su realidad, pues ésta es inmutable y no hay nada en el cielo o en la tierra que pueda jamás alterar sus efectos. Es evidente, en cambio, que las apariencias son irreales precisamente porque pueden cambiar. ¿Qué es la tentación sino el deseo de hacer que las ilusiones sean reales? No parece ser el deseo de hacer que lo que es real no lo sea. Sin embargo, es la afirmación de que algunas clases de ídolos ejercen una poderosa atracción que los hace más difíciles de resistir que aquellos que tú preferirías que no fueran reales. Toda tentación, por lo tanto, no es más que esto, una plegaria para que el milagro no ejerza influencia sobre algunos sueños y para que, en vez de ello, mantenga su irrealidad oculta y les otorgue realidad. El cielo no responde a tal oración, ni tampoco se te puede conceder un milagro para sanar las apariencias que no te gustan. Has establecido límites. Lo que pides se te concede, pero no por el Dios que no conoce límites. Solo tú te has limitado a ti mismo. La realidad es inmutable. Los milagros no hacen sino demostrar que lo que tú has interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es en modo alguno una interferencia. El costo de la creencia de que algunas apariencias están más allá de cualquier esperanza de cambio es que el milagro no se obra a través de ti de manera consistente, pues has pedido que no tenga el poder de sanar a todos los sueños. No hay milagro que no se te pueda conceder si realmente deseas la curación, pero no se te puede conceder ninguno a menos que la desees. Elige lo que quieres sanar, y a aquel que otorga todos los milagros se le niega la libertad de concederle sus dones al Hijo de Dios.
Cuando el Hijo de Dios cae en la tentación, niega la realidad y de este modo se convierte voluntariamente en esclavo de lo que eligió a cambio. Precisamente porque la realidad es inmutable, existe en ella un milagro que sana todas las cosas cambiantes y te las ofrece para que las veas de una forma que te brinda felicidad y que está libre de temor. Se te concederá poder ver a tu hermano de esta forma, pero no mientras quieras que sea de otra manera con respecto a ciertas cosas, pues eso solo significaría que no lo quieres ver curado e íntegro. El Cristo en él es perfecto. ¿Es esto lo que quieres contemplar? No dejes entonces que haya sueños acerca de él que tú prefieras ver en lugar del Cristo en él. Y verás al Cristo en él porque permitiste que él viniera a ti. Y cuando se te haya aparecido tendrás la certeza de que eres como él, pues él es lo inmutable en tu hermano y en ti. Eso es lo que contemplarás cuando decidas que no hay ninguna apariencia que prefieras conservar en lugar de lo que tu hermano realmente es. No dejes que la tentación de preferir un sueño permita que la incertidumbre se presente ahí. No te sientas culpable y temoroso cuando un sueño acerca de lo que él es te tiente, pero no le atribuyas a ese sueño el poder de reemplazar lo inmutable en tu hermano en la percepción que tienes de él. No hay falsa apariencia que no desaparezca si en lugar de ella pides un milagro. No hay dolor del que él no se pueda liberar, solo con que desees que él sea lo que no puedes sino ser. ¿Por qué habrías de temer ver a Cristo en él? Pues en todo lo que ves no haces sino contemplarte a ti mismo, y conforme él sana, tú te liberas de la culpa, pues lo que él aparenta ser es la imagen que tienes de ti mismo.